buenas tardes. Estamos con José Gandarillas, un intelectual mexicano, doctor en filosofía política por la Universidad Autónoma de Iztapalapa, México, maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Economía por la misma universidad, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, adscrito al programa de investigación El Mundo en el siglo XXI. Además, el doctor Gandarilla ha impartido conferencias en prestigiosas universidades del mundo, siendo distinguido el año 2012 por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con el Premio Libertador Pensamiento Crítico. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido a la Vicepresidencia de Estado y a Bolivia. Muy buenas tardes. Esta es la cuarta ocasión que tengo oportunidad de visitar estas tierras y siempre muy satisfecho de estar con ustedes. Bueno, con el profesor vamos a, como acostumbramos con los invitados que vienen a estas actividades Pensando el Mundo desde Bolivia, queremos reflexionar sobre algunos temas. Y el primero de ellos yo le comentaba que era el de pensamiento crítico. En febrero del 67 en Cuba se publicó una ya emblemática revista llamada Pensamiento Crítico. Y en Córdoba, poquitos años antes, José Aricó publicaba Pasado y Presente, pero casi 40 años antes estaba José Carlos Mariátegui en el Perú publicando su famosa Amauta. Quisiéramos comenzar este diálogo por algo bastante básico y elemental, y es preguntarle qué es eso que ha sido llamado el pensamiento crítico y cuál es su importancia en nuestros días. Bueno, qué bueno que has traído a referencia este conjunto de revistas que de algún modo u otro animaron y animan todavía parte del debate a propósito del pensamiento crítico en nuestra región. Sin embargo, yo acudiría a una dimensión en la cual la noción etimológicamente buscada de crítica tendría que ver con la conformación de una suerte de sentido o conciencia de parte del sujeto con relación a sus circunstancias. Es decir, lo que distinguiría a una persona de un sujeto que trata de desarrollar una colocación de su condición de vida respecto al mundo como una condición de carácter crítico, sería el no acogerse al modo, digámoslo así, en que concurren las cosas en el presente que vive, sino que intenta cambiarlas. Es decir, no reduce lo posible a lo que encuentra acomodado, sino que más bien intenta impulsar eso que encuentra acomodado hacia otros universos posibles. El pensamiento crítico quizás consistiría en ello, en esa noción de emancipación, digámoslo así, de un ente que piensa hacia una condición de un sujeto que trata de cambiar una situación y que en términos de colectividades o de dimensiones más amplias de las personas, comunitarias, sociales o colectivas, impulsaría esa acción hacia potencialidades liberadoras con respecto a poderes que le oprimen. Creo yo que acudiría a esa dimensión del pensamiento crítico y en tal sentido el pensamiento crítico en un mundo como el que estamos viviendo está y requiere una permanente actualización. Perfecto. Uno de los cambios siempre, ayer hablábamos en coloquio, en conversatorio aquí, de esa necesidad, de ese requisito quizás de este sujeto transformador que partiría también desde la base cultural, ¿no? Y respecto a eso quería preguntarle, porque sabemos que entre sus numerosas y más recientes publicaciones usted se ha detenido a analizar temas acerca de reestructuración de universidad, pero sobre todo cosas referidas a la reivindicación del conocimiento y la emancipación social. Entonces quisiéramos preguntarle cuál es el rol que debe cumplir
la universidad en los procesos emancipatorios llevados a cabo hoy en nuestra América? Yo tuve oportunidad de trabajar durante cerca de 6 años con Pablo González Casanova, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en aquel tiempo tuve ocasión de mirar desde dentro un conjunto de formas de trabajo dentro de la universidad y el modo en el que él establecía, podríamos decirlo así, una serie de nodos de investigación con reconocidos y prestigiosos intelectuales de muchos lugares del mundo. Muchas de las reflexiones que ahí se presentaban se instalaban en lo que en aquellos tiempos movilizaba la discusión en términos de la renovación de los paradigmas, los cambios en los procesos de conocimiento y el lugar de la propia universidad como la estructura de saber más propicia que en el proceso de la modernidad ha podido conformar una interlocución o diálogo, en ocasiones más logrado que en otras, de los distintos modos del saber, de las distintas racionalidades. Sin embargo, en la historia de la universidad, obviamente como en la historia de la modernidad y el capitalismo, se impuso una forma de esa racionalidad como la forma hegemónica o dominante, que intentó incluso, a veces con éxito, subordinar o subalternizar y a ratos casi expulsar a otro tipo de racionalidades. Me refiero a las modalidades de pensar la vida de los seres humanos en la Tierra con relación al problema de la moral o de la política, de la ética, o con relación a la apertura a la experiencia estética, la de las humanidades, la de las artes. La universidad está llamada a prodigar todo este conjunto de géneros de conocimiento, siempre y cuando se imponga una condición dialogal con esa otra que se erigió como la forma de racionalidad más coherente ante el capitalismo, que era la de la racionalidad instrumental, y que al interior de la universidad se procesa como conocimiento científico, técnico o producción de tecnociencias. Ese creo que es un problema que en ocasiones, más aún en sociedades en donde se procesa la actualización de la modernidad como la recepción de técnicas y de tecnologías producidas en otros lados, se convierte en un verdadero problema, porque nuestras universidades tienen sí que acoger este conjunto de formas de conocimiento como formas de intervención del sujeto humano sobre sus realidades, sin que predomine, digámoslo así, exclusivamente una de ellas. Ese es mi modo de mirar un poco a través de estas experiencias que he ido adquiriendo en el proceso formativo y en los procesos en los cuales me ha tocado cierta labor de responsabilidad en la organización de eventos y demás, con relación a procurar un cierto equilibrio en estas modalidades de conocimiento y de intervención del ser humano en su universo social, porque considero que la universidad, además, en sociedades como las nuestras, constituye todavía un espacio conformador no solo de una subjetividad, podríamos decirlo así, ilustrada, emancipadora, rebelde, también se conforma en un espacio de cierta movilidad social, que al interior de la sociedad o de sociedades muy polarizadas ofrece oportunidades a ciertos sectores, los más desfavorecidos, de tratar de escalar posiciones en muchas veces sociedades muy jerárquicas que de otra manera lo imposibilitan, y también tiene un lugar muy importante con relación a superar ciertas condicionalidades de las relaciones económicas entre los países que harían que el conocimiento pertinente que ahí se pueda desarrollar
sea cada vez más el que requieran nuestras sociedades para estar en mejores condiciones con relación a un mercado mundial como el capitalista, que es cada vez más exigente en esos terrenos y desde los que se propician ciertas modalidades de transferencia de valor o de dominación de los pueblos y de colectividades a través de estos instrumentos, ¿no? La ciencia, la tecnología, los saberes hegemónicos. Y respecto al capitalismo y a la crisis que se desata, digamos, que se produce en Estados Unidos a partir del 2008, que tiene un rasgo, conversábamos ayer, de tipo financiero, quizás una raíz provocada por el capital financiero. Y usted decía ayer que esa crisis del 2007-2008 aún perdura. Estados Unidos no ha podido levantarse de esa crisis. Incluso en agosto, el mes pasado, agosto pasado, fue calificado como el peor mes de Wall Street en varios años. Veíamos también que la Reserva Federal imprime durante los últimos meses y hasta fin de año, hasta dentro de pocas semanas, una suma de $50.000 millones mensuales. Y según Paul Craig, ex subsecretario de Hacienda de Estados Unidos, las bóvedas de las reservas federales no cuentan con un solo gramo de oro. Decía hace poco en una entrevista, decía, solo tienen imprentas, papel y tinta. Eso es todo lo que tiene la Reserva Federal estadounidense. Entonces quisiéramos preguntarle, ¿cuál fue el origen real de esta crisis? ¿Cuál es su verdadera profundidad? ¿Y qué repercusiones ha tenido y tendrá en la región latinoamericana? Pienso que el rumbo de esta crisis se ha precipitado a un determinado momento que hace notar los alcances financieros quizás como la forma de manifestación más privilegiada de un proceso de sobreproducción y de dificultades para la obtención de la ganancia en los niveles de rentabilidad que exige el capital actualmente. Pero los orígenes en rigor de esta crisis no pueden ser ajenos a una dimensión del capitalismo mundial como fue la que alcanzó de los años 1970, es decir, del siglo pasado, hacia acá. El capitalismo nunca pudo, digamos, solventar una serie de problemas que se presentaron como evidentes en su funcionamiento y que en aquel momento eran más claramente identificables con relación a su estructura productiva, es decir, un sobrenivel de la acumulación de capital, que se expresaba como sobreproducción de capital, es decir, muchos capitales intentando competir por extraer plusvalor que se realizase como ganancia en los sectores de punta que fueron despuntando entre los años 80 y en adelante como los sectores más importantes que ahora, digamos, fundamentan mucho del proceso capitalista y de la innovación dentro del capitalismo, ¿no? Los sectores de telecomunicaciones, de alta tecnología, de la electroinformática o de la biotecnología, sectores que requerían de inversiones amplias para fundamentar los procesos de competencia que instalaran a los capitalistas más desarrollados o a las zonas capitalistas más desarrolladas con mayores posibilidades de dominar esos complejos de producción, sea el complejo médico-farmacéutico, o sea el complejo armamentístico, o sea el complejo de alta tecnología en el terreno de las telecomunicaciones. Esos procesos de sobreproducción, de algún modo u otro, como todo proceso capitalista, requiere un financiamiento. Como los grandes estados procuran apoyar a sus grandes empresas corporativas, quitando esta fantasía que a veces ocurre entre los analistas de que el Estado está fuera de los procesos económicos y que está separado exclusivamente en el terreno de la política, pues el capitalismo mundial obviamente opera sinergias productivas en las cuales ese capitalismo se apoya desde estados que los impulsan globalmente a sus grandes corporativos.
El funcionamiento entonces, como trató de impulsarse en aquel momento, fue financiar esas grandes inversiones de capital que por otro lado estaban instaladas en el terreno de lo armamentístico con relación al régimen de bipolaridad que había en el curso del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, pues significó diversos procesos de enganche a esa situación de los llamados países del tercer mundo, imposibilitando los procesos de descolonización por un lado, sobreendeudándolos en las décadas de los 70s, propiciando un gran endeudamiento posterior, imposibilidades de pago y demás. Esa crisis que primero se instalaba en la periferia, ahora ha tocado a los países centrales servir de lugar de recepción. En el 2008, evidentemente, esta crisis estalló en los Estados Unidos, pero también estalló con una característica que a veces los analistas no hemos subrayado lo suficiente, que es una crisis altamente racializada. Porque los que perdieron sus casas en este boom inmobiliario fueron los hispanos o la población afroamericana, que eran los que se habían enganchado en la burbuja especulativa de créditos que se ofrecían sin las mejores condiciones de seguridad en el pago, y son los que después fueron desposeídos de esos bienes. Yo le comentaba, profesor, que cuando vino David Harvey hace un par de meses acá, él también tocó el punto que usted está diciendo. Él decía que el 60% de la población afroamericana y latina, digamos, migrante en Estados Unidos, fue la más afectada, la que perdió sus propiedades. Incluso le hablaba de un valor de $40.000 millones, que fue un bono que a su vez le dieron a Wall Street, a las grandes corporaciones por lo bien que estaban haciendo. Él le hablaba del capitalismo por desposesión, cómo fue una transferencia descarada, sin vergüenza, de los pobres, de los más pobres de este país, a las grandes corporaciones. Sí, de hecho, bueno, uno puede tomar el dato que señala Harvey, o puede incluso recurrir a historias más cercanas. Si algunos, y en México es el caso, tienen familiares migrantes, palpaba de inmediato ese tipo de situaciones cuando te enteras que el primo o el amigo está en esa condición, es decir, que se ha enganchado en la burbuja financiera porque ha adquirido un crédito muy alto para comprar el valor de una vivienda que también está sobrevaluado, con la garantía exclusivamente de si está trabajando por un tiempo en un determinado empleo que sin mucha seguridad. Una vez que esta condición de empleo se pone en riesgo y además el propio sector real de la economía, es decir, el de la construcción y el de la vivienda, llega a una situación de bajón de los precios, es decir, de instalación de su valor a un valor más cercano al real, el valor financiero evidentemente no hace ese mismo recorrido, sino que el que queda endeudado con la sobrevaluación del valor financiero, porque corresponde a una burbuja que se ha estado inflando permanentemente, colocándose en diversos sectores, sea el endeudamiento de los estados primero en el tercer mundo, sea después el endeudamiento de sectores privados del tercer mundo, después puede ser el endeudamiento de los sectores de consumidores al interior del primer mundo, del llamado primer mundo, o después instalándose en el propio endeudamiento de los sectores bancarios como bancos centrales de los propios estados de los países que se consideran más desarrollados. Esto también ocurre en el caso de España, con el famoso proceso de las llamadas hipotecas sumergidas, es decir, gente que ha quedado endeudada, enganchado a una deuda con un valor muy alto de una vivienda que actualmente, si quisiera vender para desprenderse de esa deuda, no le alcanzaría el valor actual de la vivienda para cubrir el endeudamiento total. Eso exclusivamente lo que plantearía sería justamente la predominancia de ese aspecto financiero, porque lo que ha hecho es inflar burbujas artificiales que le dan salida al sobrecapital, una salida, digamos, efímera, inmediata, pero que no resuelve el aspecto en el terreno de la producción. Y simple y sencillamente es muy difícil resolverlo, dado que el capital pareciera que aspira a una resolución de ese problema, alcanzando una gratuidad de parte de la capacidad viva de trabajo en la entrega de esa su única mercancía en los procesos productivos. Así como en el siglo XIX subordinó, podríamos decirlo así,
formal y realmente el proceso de trabajo inmediato al capital, es decir, el trabajo en la manufactura, actualmente el capital aspiraría a subordinar formal y realmente el trabajo general, el trabajo del cognitariado, el trabajo, digamos, de los científicos, de todo un conjunto de sujetos que han desarrollado un trabajo no exclusivamente inmediato, sino más bien mediado por toda la División Internacional del Trabajo, por la coordinación social del trabajo al interior de nuestras sociedades. Pero el proyecto del capital es a que la vida humana se entregase en gratuidad al capital, para que esa fuese su solución del proceso capitalista, para afianzar en ese sentido su nivel de rentabilidad. El otro proyecto por el que debemos aspirar es a construir una socialidad en la cual el trabajo sea mirado en su dignidad, como una aportación creativa a la sociedad y en tal sentido como una necesaria remuneración que trate de llevar los niveles actualmente abatidos del valor de la fuerza de trabajo hacia niveles de un mayor reconocimiento de su creatividad y de su dignidad, muy por el contrario a la tendencia del capitalismo. ¿Cómo a uno le sorprende? Estas son políticas o quizás son, no sé si desviaciones económicas, no sé cómo llamarlas, que como usted dice se van engendrando desde fines de la década de los 70, con un proyecto que es hegemónico, digamos, global, que es el neoliberalismo. Pero ¿cómo funciona esa lógica? ¿Cómo llega a producirse? O sea, me explicó cómo se produce esta crisis del 2008, pero ¿cómo se llega a ese sin razón? Quisiera que nos explicara, donde es el propio sistema el que se está dando una estocada, digamos, y los propios economistas, ya han pasado 6 años, no han podido resolver el tema de la crisis. Incluso leíamos en una revista alemana donde hay teóricos, incluso el neoliberalismo, que hablan de la muerte del neoliberalismo por este mismo intervencionismo estatal actual, ¿no?, para tratar de salvar esta crisis. Veíamos que contra lo racional, incluso en este problema de la vivienda en Estados Unidos, en vez de entregarle dinero a la gente para que pudiera costear sus hipotecas, se le entregó a las mismas corporaciones que habían llevado la crisis, digamos, que habían detonado esta crisis. ¿Cómo se produce ese sin razón? Bueno, habría un proceso que sería un proceso global, es decir, que abarca al mundo entero, de lo que algunos autores han llamado un proyecto como de precarización global. Es decir, aquellos que tienen trabajos más estables, bajo contratos colectivos, con negociaciones más acordes a la calificación de su fuerza de trabajo, han sido expuestos a situaciones de mayor precariedad. Es decir, dificultando su contratación colectiva, nulificando sus derechos, reduciendo sus salarios, promoviendo contrataciones en regímenes de trabajo más desfavorecedores de la condición obrera. Eso es un proceso que está por todo el mundo. ¿Eso qué significa? No significa que quiebre todo el capital en un sentido de que se viene abajo, de un día para el otro o de un año para el otro. El capitalismo siempre en las crisis tiene ciertos sectores o ciertas regiones y zonas geográficas del capitalismo en donde hay ciertos capitales que saben solventar de mejor manera la crisis. Esto quiere decir, por un lado, que siempre puede estallar la crisis en un determinado polo del sistema, sea en las zonas del tercer mundo en su momento, pero hay dinamismo en la región central, o crisis en la región central, pero hay cierto dinamismo en las zonas emergentes. Por otro lado, esa sería una condición en el sentido de que se dificulta la acumulación de capital, sí, para el capital en su conjunto, sobre todo para los capitales que no tienen mayores posibilidades de instalarse en la lógica que va siendo la lógica dominante. Pero por el otro, hay grandes capitales, o el gran capital difícilmente puede ser visto como que sea afectado en esta crisis. Es decir, el gran capital que instaló sus sumas
en la zona inmobiliaria como la burbuja preferida en ese momento, me atrevo a pensar, habría que hacer estudios más específicos, pero sus niveles de rentabilidad pueden haber sido acordes, salvo algunas quiebras que pudieron haber impactado, como en otras ocasiones, a grandes grupos corporativos, ¿no? Sea en el caso financiero, Lehman Brothers, o en el caso de un capital instalado en el sector de productor de computadoras y de innovaciones en ese tipo de lenguajes cibernéticos, como fue el caso de otra de las crisis en el año 2008, ¿no? En las empresas .com, pero gran parte del gran capital, el que está instalado en las zonas más altas de la rentabilidad y de su medida de inversión, de capital fijo, de su posesión accionaria, puede solventar esta situación. Dificulta el funcionamiento a capitales menos desarrollados. Ese es un proceso que en la competencia siempre se ha desarrollado de esa manera. A Marx le gustaba decir que en esa competencia había ciertos capitales que se iban directamente al diablo, o sea, desaparecían, ¿no? Y lo que vive el mundo actualmente, lo que se dio en el grito de los indignados, lo que se dio en los movimientos Occupy, lo que se denuncia en cierta literatura como la de Tomás Piketty o el libro de Rothkopf u otros, es esa polarización tan grande de riquezas de unos cuantos que pueden tener miles de millones de dólares y las sociedades en las que hacen parte como ciudadanos, ciudadanías absolutamente desfavorecidas y empobrecidas. México es un ejemplo privilegiado con ello. Es decir, el capitalismo mexicano, con grandes dificultades para obtener tasas de crecimiento superiores al nivel en que crece la población, y sin embargo tiene listas de multimillonarios que compiten, como cualquier gran capitalista, con los multimillonarios de todo el mundo, ¿no? Eso, ¿cómo lo explica uno? Exclusivamente como un capitalismo depredador, liquidador de poblaciones, liquidador de territorios, despojador de los bienes comunes, que instala connotaciones del mercado en las cuales también el consumidor de ese tipo de mercancías es un consumidor sin ningún tipo de derechos. Ese régimen de precarización global en ciertas sociedades cobra la forma de un proyecto en el cual no solo se nulifican ciertos derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a una contratación digna en el trabajo, sino que se intenta nulificar el propio derecho a tener derechos. Esa es una instalación de una situación en la absoluta indefensión para la ciudadanía. Creo que hay ciertos capitalismos, el mejor ejemplo de ello es México, en donde esa situación de orfandad ante lo jurídico evidentemente ha cobrado dimensiones trágicas con las situaciones que ocurren actualmente en el país. Miren, el mes de abril sostuvimos un encuentro con el sacerdote marxista belga Francesc Houtart. Revisamos las distintas experiencias que han emergido en nuestra región en los últimos 15 años, sistematizando algunas ideas en relación a los horizontes del socialismo del siglo XXI, el vivir bien, la revolución ciudadana. En la ocasión, Houtart, que venía también a presentar su libro del bien común a los bienes comunes de la humanidad, señaló que los gobiernos progresistas que encabezan estos procesos, si bien son antineoliberales, no logran ser anticapitalistas. No por temas de voluntad, sino que no logran ir más allá del capitalismo, decía él. En efecto, sus proyectos económicos no han podido superar las barreras del sistema capitalista, reproduciendo formas de producción y explotación del pasado, decía él. Y notaba algunos ejemplos, sobre todo del Ecuador, que es donde él vive actualmente. Observó que continúa nuestra economía sujeta a la producción de cambios y no usos, que nuestra propuesta no logra traspasar ese horizonte de la modernidad que llamó él. ¿Qué opinión tiene usted de los procesos llevados a cabo en Venezuela, Bolivia, Ecuador? ¿Cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para superar el capitalismo? ¿Y cómo aprecia la convivencia entre la tradición marxista, socialismo del siglo XXI, y la de nuestros pueblos originarios,
Que yo sé que usted ayer tocó algunas cosas. Pienso que habría que mirar con una mayor distancia hacia el tiempo con relación a la instalación del neoliberalismo en América Latina. Creo que en América Latina se está jugando, en cierto modo, el curso histórico, si no del capitalismo, cuando menos sí, del proyecto neoliberal. Y esto por varias razones, no solo porque acá se instaló por primera ocasión manu militari de por medio, con el golpe del cual fue víctima Allende en el 73. Se instalan los principios del neoliberalismo que significaron para toda América Latina durante la década de los años 80 la famosa década perdida, de nulo crecimiento, del mayor endeudamiento, los países estaban todos abocados, sus gastos y sus presupuestos al pago de la deuda o su servicio. La dificultad entonces de esta imposibilidad realmente de alcanzar dinamismo económico a través de los principios neoliberales. Esto se pretendía impulsar posteriormente en el marco de la caída del socialismo real, en el marco de la crisis también de los proyectos de liberación nacional en América Latina, en aquellos fines de los años 80. Y después se pretendían impulsar con todo el proyecto hemisférico de los Estados Unidos, que ellos prefiguraron en el marco de su discursividad del fin de la historia, los tiempos del ALCA. Era como el gran proyecto que Estados Unidos prometía de los años, mediados de los años 90 en adelante, ¿no? México se enganchó en eso, evidentemente, con el Tratado de Libre Comercio, el famoso NAFTA, ¿no? La región reaccionó en la parte sur del continente de manera distinta, ¿no? La crisis del 95 en México después se proyectó como crisis en el 99 en Brasil, como crisis dramática en Argentina en el año 2001, y de algún modo u otro nuestras sociedades alcanzaron a mirar, por un lado, la profundización de una crisis de ese registro de medidas de política económica neoliberales, y por el otro, un conjunto de procesos que se fueron, digamos, desarrollando con dificultades, pero en algunos casos madurando también hacia horizontes, digamos, de posibilidad de política económica alternativa, cuando menos de favorecer ciertos universalismos ante los focalismos neoliberales, y que se inauguró, podríamos decirlo así, yendo más hacia atrás, con el Caracazo en el 89, la rebeldía puesta, digamos, en su actualización, en el caso de Chiapas, el grito del ya basta zapatista del 94, posteriormente sí, la obtención del gobierno por parte de Chávez, los cambios que se propiciaron en Argentina en el año 2003, el gobierno de Lula, ¿no? En el Brasil, este conjunto de procesos, desde luego, se han ido consolidando en esta parte sur del continente, ¿no? En los procesos que dieron lugar incluso a constituyentes cada vez más innovadoras, incluso en términos de lo que los juristas podrían estar trabajando como el nuevo constitucionalismo, ¿no? En el caso de Ecuador o en el caso de Bolivia. Estos procesos lo que ofrecen son escenarios, evidentemente, en lo que en primer lugar están intentando salirse de la condicionalidad neoliberal, de estados que fueron conducidos a situaciones de desastre a tal punto que la política en su registro de los partidos políticos prevalecientes y la democracia representativa entró en una crisis muy severa. En casi todos estos procesos, salvo el de Brasil quizás, en todos había un registro en el cual una crisis muy fuerte de las estructuras partidarias, un desprestigio de esas estructuras partidarias, una crisis de la noción de representatividad en la política. Y en casi todas ellas, el surgimiento en paralelo o desde fuera de actores, de ciertos liderazgos también, que propiciaban la posibilidad de articulación de un nuevo bloque que le disputa la hegemonía al bloque anterior, al que ha entrado en crisis. Eso está ocurriendo en el proceso, no es un asunto que termine
ni siquiera con las elecciones o con la renovación de los cargos, sino que plantearía un relevo en el sentido común, como un desplazamiento, digamos, hacia un sentido común que era neoliberal, hacia otro que puede plantearse como liberacionista o de un sentido de liberador, digamos, de la condición neoliberal anterior. Hasta qué punto pueda avanzarse depende del nivel de crisis al que entró cada una de estas sociedades y la posibilidad imaginativa y creativa que esos nuevos liderazgos puedan establecer con relación a, por un lado, salirse de la condicionalidad neoliberal, por otro, imaginar propuestas y políticas que instalen nuevas discusiones, una nueva reformulación del pensamiento de la dignidad humana, asociándose, claro, a los acervos intelectuales, a los acervos de pensamiento, a las gestas históricas que sirvan de imaginario para ilustrar o para iluminar el camino a seguir en ese proyecto. Desde luego, tú has apuntado a dos proyectos, podríamos decir. Uno, el que se formuló con muchos trabajos y dificultades, nominándole socialismo del siglo XXI, que tendría que establecer en ese sentido su relación con el llamado socialismo del siglo XX, con toda una tradición, digamos, de lo que sería ahí la conformación de sujetos liberadores en el marco de los procesos que tradicionalmente se asociaron al llamado socialismo real o a sus grandes intelectuales y proveedores de pensamiento, el campo marxista, las teorías críticas, en fin. Y por el otro está la recurrencia hacia una discursividad que hace suyo el pensamiento, la práctica, la memoria, el sustrato cultural de los pueblos originarios de nuestros continentes, en donde ya habría ahí la conformación de socialidades que reclaman universos y cosmovisiones que pueden resultar utópicos de acuerdo a la situación que hemos vivido en todo el curso de la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI, pero que pueden resultar, a la luz de la crisis capitalista como se está desenvolviendo, formulaciones muy acordes para detener la locomotora capitalista, para contener los niveles brutales de sobreproducción, para detener también las contenciones del sobreconsumo, es decir, para acudir a equilibrios más acordes con la condición de nuestro planeta, por ejemplo, con la condición de equilibrios más milenarios en las relaciones entre las poblaciones, que son los niveles a los cuales nos está conduciendo esa crisis. Creo yo que ahí incluso la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, y volvemos a la pregunta inicial, tiene en sus grandes autores ejes de interpretación muy interesantes, en la línea de Mariátegui, en la línea del pensamiento que asocia la modernidad con la colonialidad. Yo creo que esa es una beta que hay que explorar, que actualmente se está desarrollando, no solo instalándose en las academias o en los espacios de pensamiento, sino que ya en los procesos que se anuncian en estas constituyentes, con dificultades, pero de algún modo u otro instalan este tipo de discusiones. Bueno, finalmente, para ir terminando, usted decía que necesitamos de creatividad. Se me venía a la mente esa discusión, ¿no?, del primer ministro tal vez de educación acá, que fue Simón Rodríguez, cuando decía inventamos o erramos, ¿cierto? O sea, o aquí inventamos que no sé, pero tenemos que inventar o nos vamos a equivocar. Pero para finalizar, queríamos preguntarle sobre la situación de México. Nos interesa, aquí hemos estado con bastantes actividades en la universidad, los movimientos sociales, hemos seguido muy atentos a todo lo que ha pasado en Ayotzinapa con los 43 estudiantes desaparecidos, pero también el tema de la privatización de ese gran símbolo de la Revolución Mexicana, que fue el petróleo que nacionalizó Lázaro Cárdenas, y con toda esa como corriente contra estos procesos, ¿no?, que encabeza a veces países como México, Perú, Chile, Colombia. ¿Cómo lee eso, pero particularmente el caso mexicano? Bueno, el caso mexicano es dramático por varias razones, pero también ofrece un campo de oportunidad.
no porque acuda a esa vieja fórmula de que en toda crisis hay oportunidad, sino porque puede estarse articulando un proceso que en el mediano plazo pudiera dar lugar a la conformación de una fuerza política que pudiera relacionarse de mejor manera en los procesos de cambio que actualmente en México, pues en cierto modo fueron canalizados por una vía electoral que con muchas dificultades se instaló en el imaginario colectivo de nuestro país, acostumbrado a elecciones que no tenían sentido o a elecciones fraudulentas. Ese aspecto experiencial pues todavía está prevalente. Lo que ocurre en el país es dramático por la razón de que es como la punta de lanza, esa especie de condicionamiento geográfico inevitable que tenemos de la mayor frontera con los Estados Unidos, hace que sea la plataforma de impulso de su proceso o de su proyecto hegemónico, que trataría de responder justamente a estos procesos que de algún modo u otro tratan de salirse de la égida neoliberal y tratan de instalar nuevos procesos que acuden a distintos imaginarios liberadores. Estados Unidos, por supuesto, reacciona ante esos procesos como la potencia hemisférica y quisiera seguir siéndolo durante mucho tiempo. En tal sentido, el proyecto de Alianza para el Pacífico, de los cuales los países que nombraste hacen parte, serían esa respuesta que los Estados Unidos están llevando a cabo. En el caso de México, como plataforma de impulso de ese proyecto, se ha llegado a un proceso, podríamos decir, de desamortización de los bienes nacionales y a un proceso definitivamente de desnacionalización integral, si pensamos que ha afectado ya de suyo al sector más, no solo simbólicamente, sino en términos de la fiscalidad del Estado. Gran parte de los gastos del Estado mexicano dependían de lo que podía quitarle a la renta petrolera. Ahora esa renta petrolera ha pasado, o el proyecto así apunta, a ser apropiada por los capitales, sobre todo norteamericanos, de la industria de hidrocarburos. Ese fue un momento de la situación que viene consolidando los cambios constitucionales acordes a ello. Los cambios constitucionales en el artículo 27 de la Constitución, la nueva reforma energética, las leyes secundarias que permitirían la inversión en esas plataformas en donde se descubriesen yacimientos. Eso significa un impulso también de la situación de colonialidad de la nación mexicana, es decir, de un mayor control por parte de la potencia norteamericana en un espacio territorial, el de la nación mexicana, que está expuesto a una desamortización de sus bienes, pero también a un desmembramiento de sus territorios. Lo que ocurre como problemas de la gobernabilidad, como problemas del involucramiento de sectores legales con grupos criminales de una muy clara ilegalidad, es la instalación de esos procesos de desarticulación del territorio nacional, en donde el Estado deja de tener presencia o lo hace en las formas en las cuales los intereses de grupos ilegales o incluso de grupos de narcotraficantes, de sus matones, de sus grupos de agresión, digamos, como cárteles de la droga, se apropian de territorios en los cuales entonces la ciudadanía queda expuesta a una situación ya en la cual la condición de México como un estado de excepción, podríamos decir, que se hizo clara con relación al proyecto de la nueva ley de seguridad de los Estados Unidos. Es decir, ahí entró México en una situación de excepcionalidad por motivos geopolíticos. Pero ahora en los territorios de los que hacen parte de nuestra nación, esa excepcionalidad permanente, esa situación de excepcionalidad, se expresa ya en un sentido más bien biopolítico, de control de las poblaciones, de despoblamiento de territorios que son apropiados
por los grandes grupos de capital en asociación con los grupos criminales, en el marco de un Estado que se ha debilitado o que ha extendido sus esferas de acción a través de grupos de choque o de grupos de la delincuencia organizada que corresponden a su servicio. Es decir, estás ante un Estado delincuencial, ante un narcoestado o ante un Estado que tiene grupos de narcotraficantes como aliados o a su servicio. Desde luego que el ciudadano común, el ciudadano que vive de su trabajo, el ciudadano que trata de desarrollar una vida normal, queda expuesto ante una situación en la cual pareciera que ha sido despojado de todo derecho. Lo que ocurre en Ayotzinapa es todavía más grave aún por las personas que estuvieron involucradas en el proceso. No solo el hecho de que un cuerpo policial entregue a estudiantes como si fueran una mercancía a un grupo criminal, sino que está señalando justamente hacia los jóvenes estudiantes, en un proyecto claramente racializado, porque pueden ser que sean estudiantes que tienen el español como segunda lengua, estudiantes de los pueblos originarios y estudiantes que ellos mismos lo han demostrado en los últimos años, son estudiantes críticos ante lo que está ocurriendo en el país y ante lo que está ocurriendo al interior de sus poblaciones. Estudiantes que ya habían sufrido, por lo demás, el ejercicio represivo del Estado en otros momentos, en Michoacán, el año pasado, en fin, en otros procesos, asociados también a esta especie de batalla en la que se instaló el Estado mexicano por desaparecer el normalismo como proyecto educativo en el país. Entonces, la tragedia de Ayotzinapa lo que apunta es a esa situación de agudizamiento de la indefensión del ciudadano común, pero también a una especie de proyecto que desde el poder le está diciendo a la sociedad, no solo no te quiero escuchar, sino no soy capaz de mirarte y de reconocerte, ¿no? Por tal sentido, pues cuando los niveles de confrontación y de conflicto llegan instalados a esos niveles o rebasan esos umbrales, desde luego que la sociedad adquiere actos de conciencia que quizás de otra manera le llevarían años comprender. Y ese es quizás el campo de oportunidad que se está abriendo en el caso de México, que muchas esferas de la ciudadanía que no eran conscientes o sensibles ante este conjunto de situaciones, están adquiriendo esa conciencia y esa sensibilidad en el marco de la tragedia que está ocurriendo y que quizás pudiera dar lugar a que esa movilización tan masiva, en algún modo u otro, pudiera fructificar en algo más permanente, en algo más consolidado, que mirase más programáticamente o más estratégicamente hacia otros niveles del ejercicio de la política. Me acordaba cuando usted estaba hablando de una entrevista que alguna vez leía a Rulfo, que decía, por mucho que me traté de esforzar por escribir algo positivo incluso de mi país, terminé haciendo el Pedro Páramo de la forma que salió, ¿no? Que ese poder medio oscuro, que no se sabe dónde está, pero es un poder al fin, que produce tantas tragedias. También antes de terminar, efectivamente fue Porfirio Díaz el que dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. De los Estados Unidos. Fue él. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor, le agradecemos la visita al país, los encuentros que sostuvo aquí en la vicepresidencia, el concedernos esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y por vía de ustedes a quienes propiciaron el viaje en esta ocasión, y qué bueno que hayamos tenido oportunidad de conversar.